Sí, muy buenos días, estamos acá, ya nos hemos saludado y queremos saber por qué están aquí en este taller de SQL. ¿Están en un proyecto de datos? ¿Están trabajando? ¿Lo necesitan? ¿Creen que es necesario? No lo sé. Cuéntame por qué quieren saber y seguro que hay otras que saben y quieren recordarlo. Vamos a ver, Zenaida, pueden levantar la mano, por favor. Ay, sí, la había levantado, profe, no sé si se Sí, vio, sí, pero sí, sí, buenos sí, días a adelante. todas. Bueno, feliz de verlas a todas. Bueno, como ustedes ya saben, algunas, pues ya yo estoy estudiando ingeniería en ciencia de datos y también he estado buscando, he hecho algunos proyectos que no he publicado, mala mía, pero están ahí. Y el SQL es indispensable como, como parte del currículum de un analista de datos porque es un lenguaje estructurado de consultas y se utiliza mucho pues para hacer consultas de bases de datos muy grandes. Pero en realidad como he estado con muchos exámenes y con cosas, de verdad que lo tengo un poco descuidado el tema de las prácticas con DSQL, entonces esta es una gran oportunidad también para reforzar porque si no se practica, se olvida. Eso. Muy bien, válido, válido, Zeneida. Este, muy bien, me parece, es válido y es así. Primero una es en la parte de análisis y visualización de datos, SQL es muy importante, o sea, después es el siguiente nivel. Joely, Uy, yo estoy como Zanaida. Yo pienso que es la base fundamental para ser un buen analista. Todo lo que es SQL, Power BI, todo. Y todo lo que uno pueda aprender para uno es ganancia en esta vida. Uno nunca sabe cuándo lo va a aplicar, pero ahí ya está. Entonces yo claro. vengo también a afianzar lo aprendido, a recordar, porque tengo mucho tiempo de verdad sin practicar nada. Entonces estoy como que fuera de onda, pero vengo con las pilas puestas porque tengo muchos proyectos y uno de ellos es estar un tiempo aquí en Venezuela y como uno no sabe qué va a pasar en el futuro, todo lo que se aprende es bueno. Me parece eso un buen tic. Siempre le recomiendo a todas capacitarse, no detenerse, aunque uno no sabe para cuándo lo necesita. Si tienen la oportunidad y como estos talleres que les brinda Red Impacta Data con tremendos profesionales como el profesor Carlos y todos los que hemos tenido, aprovechenlo porque es lo que dicen, uno nunca sabe. Y bueno, y les anunciaba que lo quería decir que pues vamos a dar el certificado para que pues eso también les valga dentro de su currículo y sus capacitaciones. Muy bien, gracias, Joenny. Excelente. Yurelis, buenos días. Yurelis, ¿tienes la mano levantada? Hola. Hola, Ahora sí, te hola, buen escuchamos. día, ¿cómo están, chicas? Un placer saludarlas. Eh, bueno, yo todavía por aquí, por Brasil, algo que se iba a convertir en 3 meses, se ha convertido ya en un año. Afortunadamente, este, tranquilo, logré conseguir un empleo, que vi que ya esto se va a extender un año más, entonces conseguí un empleo, estoy en el área de finanzas. Y estoy aquí en el SQL porque para complementar mis conocimientos es necesario para mi trabajo. Y bueno, lo va a dar Carlos, lo va a dar la red Impacta. Esto es lo máximo. Por eso estoy aquí. Y gracias por la oportunidad nuevamente. De verdad que es un placer siempre estar con ustedes. Y ustedes son lo máximo. De verdad que adoro la red. Aunque no hablo mucho en ese chat, pero estoy en completa información por el chat. Y nada, agradecida por la oportunidad. Ok, Yureli, encantada. Mira dónde estamos conectados. Venezuela, Brasil y me imagino que todas estamos aquí en Chile. No sé si hay alguien más por ahí en otra parte de este planeta. Muy bien, Rosanti, muy buenos días. Gracias, Yureli. Buenos días a todas, chicas. Yo me conecté con SQL por dos razones. Ya yo tengo conocimientos de SQL, hice un curso a través de otra fundación de diseño y desarrollo web
Y allí en ese curso fue extensa la capacitación de SQL, fue larga, o sea, hablo de 2 meses, 3 meses de clase, pero no fue suficiente para mí. O sea, el contenido era desde cero y tengo tiempo que no lo practico porque no estoy ahora en el área de análisis de datos, sino que estoy en el área industrial, pero es básico de saber SQL. Luego que vi Python, los conocimientos básicos de Python, entendí SQL. Entonces, porque lo relacioné, ¿no? Es un lenguaje de programación. Entonces dije, bueno, esa es una de las primeras razones para refrescar el conocimiento de SQL, porque como dicen las chicas, no se olvida. Y segundo, y no menos importante, es porque lo va a dar el profesor Carlos. Y fue el profesor Carlos, fan número uno. Él es el pilar fundamental de la red. Y, y yo creo y propongo, y no sé cómo serán los tiempos, no quiero comprometer a nadie, pero yo estoy segura que vamos a necesitar más horas. No va a ser suficiente dos fines de semana, pero para dar un abreboca a las que no lo han visto, a las que no lo saben, está bien. Pero sí es fundamental y súper, es elemental saberlo, manejarlo como el Excel, al pan de cada día. Eso es como el abecedario del análisis de datos, el SQL. Y ya como el Excel está quedando como que obsoleto, pero para grandes bases de datos hay otros, hay SQL es maravilloso. Cuando uno lo logra digerir, es el pan nuestro de cada día. Ok, Rosandi, gracias por todas esas palabras. ¿Y cuál motor de base de datos ha usado? Bueno, yo he usado solamente cuando hice la capacitación acá con ¿cómo se llama? El proyecto, que lo hice con esta chica, y tengo mala memoria para los nombres, Mailú. Ajá. Ahí usamos el que se usa básicamente con el Power BI. No recuerdo ahora. eh, Power No, Query. ese es Power Query. ajá, Power Query es el que he usado. Y de SQL no lo he usado porque yo no estoy trabajando con análisis de datos. Listo. Trabajo desde incluso desde que hice el proyecto con Mailú, estoy trabajando en el área industrial. Estoy trabajando en el área de inspecciones, otra cosa, pero no quiero y estoy buscando la oportunidad de trabajar desde casa con análisis de datos y viajar por el mundo Así es. como nos ofertan. Entonces, estoy en el área industrial y no manejo el análisis de datos como debería todos los días. Claro, Entonces, por eso quiero retomar eso. claro, claro. Ay, llegó el protagonista. Sí, por aquí tenemos al profesor Carlos ya. Hasta luego. Chao, Él chao. entró un poquito tarde, pero profe, le estábamos consultando que por qué estaban aquí todas y por qué están en esta temprano, un sábado a las 10 de la mañana con frío, pero ya estamos escuchando a varias y bueno, ya empezaste a escuchar a Rosandi. No sé si a otra embajadora o le cedemos la palabra al profe Carlos. No, yo creo que al profesor Carlos está. Bienvenido, profesor Carlos, de verdad. Yo lo voy a presentar a aquellas porque hay un lote de embajadoras que pues, seguramente no tuvieron la fortuna de tenerlo como profesor. Fue mi profesor dentro cuando yo llegué a CDI Chile en el bootcamp de análisis de datos. Tremendo profesor, aprendí mucho, me llenó muchas expectativas y de verdad las cumplí todas, o sea, todo fue excelente. Fuimos más allá porque luego ellos me invitaron para yo entrar a ser relatora con él, con él y con con Delmira, y compartí, después de ser estudiante, también compartí el de lado como relatora. Y luego, pues con todo ese aprendizaje dentro de ese bootcamp que compartimos, pues el profesor Carlos por problemas de salud no pudo continuar y me cedió a mí el pase para ser la profesora. Así que yo estoy muy agradecida desde el alma, tanto con el profesor Carlos como con Delmira, porque fueron mis tutores y aprendí mucho de ellos. Así que, y sigo aprendiendo con ellos. Esta invitación de verdad es muy especial de entre todas las masterclass, creo, y aquí están todas, aquí está la audiencia, lo dice la audiencia, que no solamente soy yo, profesor Carlos, lo estimamos mucho y lo apreciamos. Así que bienvenido, adelante, profesor Carlos. No se escucha, no te escuchamos.
Hola, hola, no, Ahora, ahora sí, adelante. No se volvió a cortar, profe. ahora sí se escucha. Ahora sí, adelante. Claro, lo que pasa es que si lo pongo así, lo que pasa es que estoy desde el teléfono. Y si lo pongo así, yo no me escucho. Yo no las escucho a ustedes. Ok, Bueno, no importa. Ya estamos acá. Miren, qué problemón. ¿Eh? O sea, el gran día y amanecer sin electricidad. Pero bueno, son cosas que pasan. Obviamente estamos en tecnología y la electricidad es parte fundamental de nuestro trabajo. Algo que a veces pasa desapercibido, pero si no hay energía, no hay servidores, no hay conexión, no hay internet, no hay nada. Pero bueno, acá estamos. Muy agradecido porque hayan venido. Y estaba escuchando a Rosandi y Rosandi dice cosas muy interesantes. Miren, ya que estamos acá, si quieren aprovechamos un poco, ¿verdad? Y les explico un poco de lo que estaba pensando para el curso de SQL, porque como, claro, Rosandi dice, y tiene 100% razón, de que un curso de SQL de 2 horas o de 4 horas es muy corto. De hecho, por eso es que lo hicimos de 4 horas y fue una conversación que tuvimos Claudio y yo hace tiempo. Son muy pocas horas. De verdad que son muy pocas horas, pero lo íbamos a enfocar mucho en la parte de una introducción para las personas que no conocen SQL y iba a mostrar un poco cuáles son las cosas que podemos hacer con SQL de manera bastante rápida para que las 4 horas pudiéramos abarcar todo el contenido, ¿cierto? Una de las cosas interesantes es que tenía pensado trabajar con SQL Lite. Cierto, SQLite es una herramienta, bueno, es la base, primero, SQLite es la base de datos SQL más instalada en el mundo. La gente cree, o sea, nadie conoce SQLite, pero es la base de datos más instalada en el mundo. Y eso, y conocer SQLite, quiero agradecérselo, no sé si estará presente porque no puedo ver quiénes son los participantes, a Mailú, porque ella fue la que me dijo, mira Carlos, pero ¿por qué no pruebas con esta base de datos como estaba buscando para explicar SQL? Porque ya sabemos que instalar SQL Server, instalar Postgre, instalar MySQL, lleva muchos recursos en nuestra computadora. Ahora, ¿por qué SQLite es tan difundida y es muy poco conocida? Porque SQLite es la que funciona en nuestros teléfonos. En nuestros teléfonos, para que las aplicaciones funcionen, nosotros no podemos instalar un SQL Server, no podemos instalar un Postgres. Entonces se utiliza un SQLite. También se utiliza, por ejemplo, en los navegadores. Cuando ustedes están en los navegadores, que están en Chrome, que están en Safari, en los navegadores web también utilizan SQLite para su almacenamiento. Entonces, es una base de datos muy liviana donde nosotros íbamos a poder hacer nuestra práctica. Entonces, primera tarea para la semana que viene, tener instalado SQLite. Luego, ya sabemos que SQLite es el motor de base de datos con el que vamos a estar trabajando, pero necesitamos una interfaz que nos permita interactuar con él, porque no nos vamos a hacer por el terminal, porque si no sería más complicado, sería más difícil. Si no, necesitamos una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica, con la que yo he estado trabajando y que me parece muy sencilla de utilizar, es SQLite Studio. SQLite Studio. Si quieren, a lo que regrese la electricidad, yo les paso los enlaces a través de la profesora Claudia para que lo tengan. Entonces tenemos SQLite y tenemos SQLite Studio, ¿cierto? Tenemos la base de datos y tenemos la interfaz. También vamos a estar trabajando con un set de datos que se llama China Hot, o sea, es China OK. China OK, es un set de datos bastante interesante, lo conocí hace como mes y medio y me pareció genial para dar las explicaciones básicas de SQL. Antes utilizaba otro set de datos porque tenían como que errores de consistencia de datos. Entonces, a veces queríamos hacer cosas y no se podían hacer. Este me parece que está mucho más elaborado. Entonces, tenemos SQLite, SQLite Studio y tenemos este set de datos que se llama China OK. Lo pueden buscar, está en Kaggle y también está, bueno, yo lo descargo directamente desde el repositorio fuente que tienen en GitHub. Y bueno, básicamente es eso. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Acá hay alguien que no sepa qué es SQL? Vamos terminando la clase aquí.
Si tuviera suficiente carga en la computadora, pongo la computadora allí y me pongo para que se vea más o menos la presentación. Pero cuéntenme, ¿alguien acá no conoce SQL, no sabe para qué funciona? Es que no las veo, no sé Sin cómo hago temor yo para ver. ninguna, pueden activar el micrófono porque el profe solamente puede escucharla. A ver, ¿quién no sabe Profe, yo. nadita de SQL? Sean sinceras, porque para eso estamos aquí. Aquí estamos, es muy privado, solamente estamos las embajadoras, así que no hay ningún problema. ¿Quién dijo yo? Yo tengo más o menos la idea. Ah, Dayami, hola, ¿cómo estás, Dayami? Bien, ¿Quién ¿y tú? más? Tengo más o menos la idea, pero no trabajo con eso, no. Ok, muy bien, válido. Yo tampoco. Yo, Claudia, Auribel no conozco tampoco. SQL. ¿Quién yo? ¿Cuántos? Eliana tampoco. Auribel, Auribel tampoco. ¿Quién más? no. Eliana, acá tampoco. Eliana, ajá. De todos modos, yo creo que nada. entre Carlos y yo podemos hoy avanzar en muchas cosas. Profe, yo por ahí encontré también una presentación que podemos ir entre los dos conversando para que ellas vean la introducción, ya que hay varias que no conocen nadita de SQL. No sé cuál es tu idea también, aparte de después luego hacer la pregunta. A ver, dígame, cuéntame, profe. ¿Nos escucha? Hola. Se quedó congelado. Hola, hola, Carlos. ¿Aló? No, ahora como que se fue. Ahí está, ¿no? No, tienes apagado el micrófono. Actívalo, Carlos. Estás en mute. Aló, aló, Carlos, no te escuchamos. No te escuchamos, Carlos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ¿Y ahora? ya activaste el Muy bien. micrófono. Ujú. Sí, tuve intermitencia en la señal. Se está poniendo el internet, no me está ayudando. Sí, lo que yo le decía a El internet Carlos, no me no está sé ayudando. si yo le puedo presentar y entre los dos le podemos dar en la introducción básica de qué es SQL y para qué sirve SQL. ¿Escuchas? Claro, claro. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Me encanta la idea. Voy a Mira, ver. Ajá. ok. Ah, tienes una presentación allí. Ajá, pero digas tú Buenísimo. la introducción, qué es SQL? ¿Por qué y para qué sirve SQL? Mientras, mientras, claro, mientras vos vais dando buscando la presentación, Correcto. miren, para entender cuál es el problema que se resuelve con SQL, tenemos que remontarnos a muchas décadas atrás. Y se van a dar cuenta que hace muchas décadas atrás teníamos un problema que todavía lo tenemos hoy. Imagínense un mundo sin computadora. ¿Ok? No había computadora. Entonces, ustedes trabajaban en una tienda o trabajan en una tienda, son la parte administrativa. Entonces, ¿dónde registran los clientes? No hay computadora, no hay base de datos. ¿Dónde registran los clientes? En un cuaderno. En un Ustedes, cuaderno no a sé si, mano. yo sé que ustedes son muy, muy jóvenes. Yo también soy muy joven, pero a mí me encanta la historia. Entonces yo leo muchas cosas de cosas que pasaron hace muchos años atrás, cuando yo todavía no existía, ¿no? Bueno, ustedes se acuerdan que, ¿dónde teníamos registrado un cliente? Bueno, teníamos esos cuadernos que tenían columnas y teníamos un cliente en cada línea. Teníamos la factura. Bueno, la factura teníamos un cerro de carpetas con una factura, era una hoja, todo eso, ¿cierto? Eso es un problema a nivel global. Y no solamente era un tema administrativo, porque las personas que estudiaban, por ejemplo, los científicos, también tenían muchísimos datos que recolectar, todas las personas que estaban haciendo el tema del clima, todas las personas que hacían cualquier tipo de estudio donde requerían muchos datos. Eso se manejaba manual, eso era inmanejable. Entonces, más o menos por los 60, creo que fue 60, a mediados de los 60, comenzaron a nacer las primeras bases de datos. Y las bases de datos lo que buscaban era que nosotros pudiéramos digitalizar esa información, para que nosotros pudiéramos tener más acceso a ella, ¿cierto? Que es básicamente el mismo problema que tenemos ahora, lo que pasa es que ahora lo tratamos de resolver con Excel, que no es una mala práctica, pero Excel no es una base de datos. Entonces, hay muchas cosas que quedan en el aire cuando trabajamos con Excel, sobre todo cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos.
Entonces, bueno, se empiezan a crear las bases de datos, llega Oracle a finales de los 70, creo que es. Luego viene viene MySQL, viene SQL Server y vienen otro tipo de base de datos. Entonces, ahí nos encontramos con otro tema. Cuando nosotros colocamos, ya se empiezan a crear las bases de datos. Ya tenemos un sitio donde almacenar la información. Pero cuando nosotros necesitamos almacenar la información, nos damos cuenta de que los datos se pueden almacenar en diferentes estructuras. ¿Cierto? De hecho, les voy a dar un consejo. Como ustedes son analistas de datos y van a ser científicos de datos, estudien estructuras de datos, porque se van a conseguir con cosas muy interesantes. Hay que estudiar estructuras de datos porque eso es fundamental. Entonces, bueno, no quiero desviarme del tema, anótenlo por allí, estructuras de datos. Las bases de datos, cuando estamos tratando de almacenar la información o los datos, nos damos cuenta que hay varias formas de estructurar esos datos. Entonces aquí sale una bifurcación de las bases de datos. ¿Qué ocurre? Que se crean las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales son bases de datos como, por ejemplo, de las más conocidas en el mundo del análisis de datos está Cassandra. Cassandra es una base de datos muy conocida a nivel de no solamente de análisis de datos, sino también de aplicaciones distribuidas. Otras bases de datos no relacionales están, por ejemplo, MongoDB, está Redis, que Redis es una base de datos muy interesante porque es una base de datos que queda almacenada en memoria, o sea, queda en memoria RAM. Los datos que están allí no son persistentes. Y se utiliza mucho, por ejemplo, para este tipo de bases de datos que son en memoria, que no tienen datos persistentes, se utiliza mucho para colas. Cuando estamos programando y tenemos sistemas distribuidos y necesitamos colas, utilizamos este tipo de base de datos. Y se preguntarán, ¿y para qué son las colas? Bueno, cuando ustedes reciben mensajes, que ustedes reciben un mensaje por WhatsApp y le aparece, ¿tienes tantos mensajes sin leer? O les llega un mensaje a través del banco que se ha hecho una transferencia, ese tipo de mensajes llega gracias a bases de datos que están en la nube y que son bases de datos que trabajan con colas. Entonces, la base de datos no relacionales es todo un mundo en sí mismo. Por otro lado, tenemos las bases de datos relacionales, que las bases de datos relacionales son las que nos interesan a nosotros en este momento, porque las bases de datos relacionales tienen varias características y tienen una función primordial en el almacenamiento de datos, que es, las tablas son tabulares, por supuesto que tienen persistencia de datos, como casi todas las bases de datos, y adicionalmente, ¿cómo se llama? Puede mantener la integridad de los datos. Entonces, esta base de datos, la importancia que tienen es que pueden mantener la integridad de la información. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en los bancos, los ERP, los sistemas administrativos, todo ese tipo de sistemas que necesita que la data que está almacenada esté bien almacenada y tenga lógica y esté bien relacionada, se utilizan bases de datos relacionales. Por eso que son tan utilizadas y por eso es que es importante el SQL. ¿Qué tiene que ver el SQL acá? Que el SQL es un lenguaje de consulta que se creó para poder nosotros interactuar con las bases de datos relacionales. Entonces, toda base de datos relacionales está relacionada y podemos tener acceso a esa información a través de SQL. Entonces, SQL es ese lenguaje que me permite a mí interactuar con esas bases de datos. Ahora, SQL no solamente me funciona para extraer datos. Yo con SQL yo puedo crear una base de datos, puedo crear una tabla, puedo crear un índice, puedo borrar una tabla, puedo crear un usuario. Eso quiere decir que yo puedo trabajar con SQL la estructura de la base de datos. Y también puedo almacenar la información o manipular la información, porque yo puedo con el insert, yo puedo insertar, con el update yo puedo actualizar registros, con delete yo puedo borrar registros, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra consulta, otra consulta no, esto es otra palabra reservada, otra sentencia, que es select. Que el select es el que me permite a mí extraer la información. Y ahí es donde caemos nosotros en lo que tenía que ver con el curso de hoy. ¿Cierto? ¿Cómo extraemos nosotros información de la base de datos relacional? De hecho, bueno, primero, SQL es un lenguaje de consulta y es un estándar ISO.
Eso quiere decir que si ustedes aprenden SQL trabajando con MySQL, luego lo van a poder implementar en SQL Server o lo pueden implementar en Oracle. Por supuesto, esto es una ISO, es un estándar, pero todo manejador de base de datos tiene su propia implementación. Que el 95%, 98% va a ser estándar, pero sí va a tener sus detalles donde varía. Pero la forma de aplicarlo va a ser la misma. Por ejemplo, en MySQL, si yo quiero extraer, yo tengo una consulta y yo tengo 100 clientes y yo quiero extraer los 10 mejores y utilizo limit. ¿Okay? Pero en SQL Server utilizo top. Entonces, hay cierta variación, es como el castellano, es como el español. Todos hablamos español, pero en Chile se habla un dialecto diferente al que se habla en Venezuela, al que se habla en Panamá, al que se habla en el propio España. O sea, cada quien tiene su propia implementación. Pero en líneas generales lo podemos trabajar perfectamente. Entonces, Claudia, ¿cómo vamos ayer? No, creo que has hecho un bastante resumen. Yo ahorita yo les puedo, con todo lo que el profe Carlos ha dicho, le puedo mostrar ahorita una y ahí podemos ver visualmente qué es este modelo de entidad-relación y esa estructura. Porque tú, antes de conocer, y el profesor Carlos lo dijo, tienen que saber. Pasa es que ahorita SQL tienes que tener un conocimiento básico de la estructura de una base de datos. Entonces vamos a mostrarle por allí para que avancemos en eso y el próximo sábado ya vayamos a los comandos que dice el profesor. El primero que es el select asterisco from de tal tabla, seleccióname todos los registros de tal tabla, pero antes de ese select hay que conocer un poco qué es lo que está dando la introducción del profesor Carlos. Y creo que lo vamos a apoyar con esta presentación, a ver que que está dentro del mismo bootcamp, cuando me dieron a mí la oportunidad de brindar también ese módulo junto con él. Vamos acá a bajar esto. Acá está. Él empezaba así, antes como hacía una mujer que tenía un emprendimiento en una pastelería, por ejemplo. Un documento Word, no tanto era, yo me fui un poquito más, no soy tan, no mentira, con la edad de Carlos, pero la mediana ahorita, que no, una dama que tenga un emprendimiento y que tenga un poquito avanzado de tecnología, usa documentos Word y Excel para poder llevar todo su emprendimiento, sus proveedores, sus productos, su clientela, sus envíos, sus pedidos, ¿ok? Todo. Lo lleva así. Y la mayoría, casi que, digo, me atrevo a decir que los emprendedores llevan casi que el 80 o el 90% de emprendedores lo llevan así, con documentos de Office, de Microsoft, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Y ahí está la angustia de Gisela, el ejemplo este. ¿Qué pasa cuando tienen mucha información? Tienen correo electrónico de proveedores o de clientes, tienen sus facturas, tienen todos sus pedidos, sus distribuciones de proveedores, tiene también todo su redes sociales, todos sus datos, porque esos son datos para el emprendimiento, ¿verdad? Hace búsqueda de dónde encuentra los mejores productos y se encuentra con mucha información, con muchos datos. Entonces, ya a ella no le alcanza tener solamente, como decía, registro en Word o en Excel. Entonces, tiene que ir más allá y el emprendimiento tiene que crecer. Cuando los datos aumentan, crecen. Entonces, bueno, piensa, ok, ¿qué tengo que ir a hacer? Después de irme de Excel, ¿qué debo de hacer? Ya crear bases de datos. Y es lo que decía el profesor, hay dos tipos de datos, datos estructurados y datos no estructurados. El de SQL es con datos estructurados, con tablas. ¿Ok? Datos no estructurados, para que tengan una idea, es como el correo electrónico, porque no todos tienen la misma estructura, aunque tenga un asunto, un destinatario, ¿sí? Pero eso no es tabulado, eso no es tabulado. Un archivo XML tampoco es tabulado, un archivo comprimido tampoco es tabulado, una imagen tampoco, ni un video. Entonces, esos son datos no estructurados y es otro lenguaje, que es el no SQL. ¿Ok? Dentro de los estructurados, ¿sí, profe? Es lo que usted decía, hay datos y cada dato tiene un tipo de datos, no todos son iguales. Entonces, tenemos tipos de datos enteros,
¿sí? Que almacena números enteros y eso ocupa un espacio. Un tipo de texto, por ejemplo, entero, por ejemplo, es el número de teléfono. Si usted no quiere con guión y tal, todo el número de teléfono es de ese cliente es un entero, ¿sí? Para que no se equivoque la persona en poner puntos, guiones ni nada. Entonces usted ya lo está, ahí te da la integridad de que usted garantiza que el número de teléfono tenga dentro de tu base de datos sin puntos, sin guiones, sin decimales, sin más ni nada. Un número entero para el número telefónico de tu cliente. El texto, yo quiero que el nombre y el apellido sea de tipo texto. Entonces, no puedes permitir allí que esté entre un número. Entonces, estos tipos de datos que en Excel no lo puedo limitar, en una estructura de datos sí, ya me da integridad porque el tipo de datos me amarra a que todos los datos que yo meta, tanto del teléfono de mi cliente como los nombres y los apellidos, tengan todos la misma estructura. Un tipo real, bueno, el precio de un producto dentro de mi emprendimiento porque tiene decimales, o si yo no quiero trabajar con decimales, todos números enteros, pues lo trabajo como tipo de número entero. Entonces hay varios tipos de datos. Y en SQLite, como es el manejador que el profe nos anuncia que vamos a usar porque es muy fácil y ahorita vemos cuáles son las ventajas de SQLite, se llaman así, y en inglés. Eso sí, también para esta parte hay que saber un poquito lo básico de las partes, el inglés. Entonces todo es como algo, sí, no, profe, algo íntegro, porque en SQL todas las palabras y los comandos es en inglés. ¿Vamos bien, profe? Usted dígame, ¿hasta aquí o hay algo que agregar? ¿Me escucha? No, va súper bien, va súper bien. Ok, Sí, entonces, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? ok, sí, sí, ahora sí te escucho. En SQL, entonces, cuando hay tipos de datos nulos y la palabra es NULL, nulo, que es considerado que no hay un dato. Puede haber datos vacíos dentro de mi base de datos también. Inter es un valor entero. Real es para un valor de tipo flotante, ¿ok? Porque ya tiene parte de entero y decimal. Text es para el tipo de datos de cadena de texto. Y blob es cuando permite tú almacenar imágenes. ¿Ok? Entonces tú puedes guardar una foto de tu cliente o el del producto y lo guardas con el tipo de dato blob, así como está ahí. Y aquí era una de las preguntas, profesor Carlos, que a mí en el bootcamp él decía, sí, es una pregunta y para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es más eficiente para procesar, por ejemplo, el RUT chileno, el número de cédula? Y te lo copié, profe, ese ejemplo. Ahí hay uno que es con decimales y el guión o sin puntos decimales, pero con el guión porque es un identificador. Vamos a ver quién responde, quién cree ustedes dentro de los tipos de datos, cuál es más eficiente, asumiendo que ambos tipos de pueden ser texto. ¿Texto por qué? Porque tiene números y puntos en el RUB. 99.999 guiones. Ese tipo texto, ¿por qué? En texto se permite números y texto, ¿ok? Joeni, Es más eficiente porque tiene menos datos, pues, porque los puntos vendrían siendo un dato. como otro espacio, como otro Exacto. byte, otro, Otro otro, carácter. otro carácter, ¿ok? Ajá, usted dice que sin punto, que guardemos sin punto. ¿Quién más? Hay varias opiniones, eso no es una única respuesta, a ver. ¿Alguien más? Profe Carlos, ¿nos escucha? ¿Está por aquí o no? Sí, por aquí. Ajá. Ciérrele usted o explícale por qué o cuál sería la mejor, cuál creen usted que es más eficiente guardar el RUB. ¿Qué nos puede decir, profe? Sí. Eh, el tema que está tocando nuestra profe Claudia, que tiene que ver con los tipos de datos, no es menor. Es un tema súper importante, por dos razones. Primero, cuando nosotros necesitamos almacenar un valor, eh, por ejemplo, en el caso de root, el root por lo general está compuesto de dos partes. Está compuesto de un número y está compuesto de un dígito verificador. Y ese número y ese dígito verificador está separado por un guión. Entonces nosotros acá tenemos muchas formas
de almacenar ese número. Lo podemos almacenar en dos columnas separadas. No sé si ustedes lo han visto, pero es bastante frecuente ver que tenemos una columna con el número de root y tenemos una columna con el número del dígito verificador. Por una parte, esa es una forma de almacenarla. Otra forma de almacenarla es almacenarlo todo dentro de una columna. Ahora, dentro de la columna, ¿almacenamos todos como números o almacenamos el número con el guión y el dígito verificador, o almacenamos el número con los puntos, el guión y el dígito verificador? Y eso es una pregunta de diseño que nosotros nos tenemos que realizar y es muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros lo almacenamos con los puntos? Con los puntos, al almacenarlo, ya nosotros no lo podemos guardar como un número, porque los números no aceptan ni números ni guiones. Entonces hay que almacenarlo como un texto. Y los textos tienen en memoria, tienen un mayor consumo de recursos. Tal vez para un RUC nosotros, o para 10 RUCs, sea indiferente. Pero cuando estamos trabajando con 20 millones de RUC y estamos trabajando con 100 millones de datos que estamos cruzando contra esos RUC, créanme que ese segundo, esa milésima de segundo que se van a ahorrar es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un texto, el texto se evalúa carácter por carácter. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque en memoria, los textos, cada letra, cada carácter, cada punto, ocupa una posición de memoria, a diferencia de los números. Que los números, cuando tú tienes un número, ocupa una posición de memoria. O sea, tú tienes el 100, como número, el 100 ocupa una posición de memoria. En cambio, si tú tienes el 100 como texto, el 1 ocupa una posición de memoria, el 0 ocupa otra posición de memoria y el otro 0 ocupa otra posición de memoria. Eso quiere decir que estás ocupando 3 posiciones de memoria. Obviamente te estás dando cuenta que si tienes que ir a verificar 3 posiciones de memoria contra una es más eficiente que otra, además de la conversión que tenemos que hacer. Acuérdense que esto tiene que llevarse a binario. Entonces, bueno, ahí tenemos temas de rendimiento. Entonces, ese tema de entender cómo funcionan los tipos de datos es otro tema que también es muy importante. Porque de hecho, incluso los números, y aquí nos podemos ir a estadística, los números tienen una forma de resumir y el texto tiene otra forma de resumir. Por ejemplo, yo no puedo sumar nombres de personas o colores de ojo. Yo no puedo sumarlo. Yo puedo sumar cantidades. Entonces, tienen formas también diferentes de resumir. Eso tiene que ver mucho con estadísticas, variables, ¿cómo se llama? Cualitativas y cuantitativas. Entonces, todo está relacionado y también es importante. Entonces, el tema de los tipos de datos es algo que también tienen que considerar. Correctamente. Claro que el que diseña las bases de datos es el ingeniero en base de datos. O sea, el que vaya a usar SQL como analista ya está dado, pero usted tiene que conocer qué tipos de datos y cuál es. O sea, usted ya no puede decirle, mire, es más eficiente esto o el otro, sino que te la dan. Entonces, pero es tu base y por eso estamos dando de que tienes que conocer cuáles son los tipos de datos. ¿Dónde se guardan? Bueno, aquí no voy a llegar, pero las bases de datos se guardan en diferentes espacios. Hoy en día usan mucho es en las nubes, por lo tanto también es una manera más avanzada de trabajarlo y que después luego sería el segundo paso. Ahorita estamos gateando y estamos empezando a ver qué es SQL y cómo se trabaja. Cuando estamos hablando de que eran bases de datos tabulares y estructuradas y no estructuradas, hay lenguajes. Entonces, el lenguaje para datos estructurados está el SQL, ¿sí? Que en inglés, bueno, yo no estoy muy bien con el inglés, pero el Structured Query Language, que es el lenguaje estructurado basado en query o en consultas, ¿sí? Query es consultas. Entonces, es un lenguaje para consultar información en base de datos relacionales, lo que decía el profesor. Tenemos que tener en cuenta eso. SQL es con datos relacionales y el no SQL es para datos no estructurados o no relacionales, como están allí con un documento en tipo de árbol o un gráfico de nodos o con valores de K-Evaluate pero por separado o tablas no relacionadas, o sea, diferentes datos en diferentes desordenadas, ¿ok? Joanny, ¿tienes alguna pregunta? Por el chat.
Zenaida estaba Ah, preguntando por qué Ru en el dígito verificador a veces tiene el guión con la K. Era para, pues, despejar la duda de Zenaida. No, disculpa, no, o sea, yo lo hice como una información, disculpa, en base a lo que yo deduje, no sé si está correcto, o sea, que era como más factible utilizar el tipo texto porque igual en el root a veces también. los dígitos verificadores tienen un guión K, entonces si Correcto. solamente lo colocamos en una estructura en la que no sea texto, entonces no lo Claro, va a leer, no sé, eso es dentro de mi válido, por ignorancia. supuesto. No, 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 está muy bien también, sí. Muy Eso bien, muy bien. complementa también. Vamos a hacer Dime. una pequeña pausa acá. ¿Por qué creen ustedes que Ruth tiene una K? Hay Ruth que tienen K. Yo recuerdo algún día alguien me dijo, no sé quién, que era un error. Era un error, no, no, No no es sé un por qué error. recuerdo eso. No. ¿Quién está por aquí? Aquí hay chica embajadora chilena que deben de saber, me imagino, ¿no? ¿Por qué el identificador es una K? ¿No? ¿Nadie? ¿Quién levanta la mano o quién lo escribe? No, yo no tengo el chat. Yo tengo entendido que es un algoritmo, pero el por qué termina en K lo desconozco y me encantaría saber. Soy chilena. Ah, ok, gracias, Ruth. Carlos, ¿lo responde? Sí, sí, claro, claro. Efectivamente, el dígito, o sea, nosotros, recuerden que el root tiene dos partes. Tenemos la parte del número y tenemos la parte del dígito verificador. Hay un algoritmo que nosotros tomamos, lo pueden buscar en internet, está para todos los lenguajes y está muy bien explicado en muchos sitios. Es lo que hace que toma el número y le aplica una serie de procesos matemáticos. El tema es que ese proceso matemático, esas fórmulas matemáticas que le aplica, a veces nos da 10 y nos da 11. ¿Ok? Pero resulta que el dígito verificador es uno solo. O sea, yo puedo almacenar de 0 a 9. Entonces, claro, el 10 yo lo puedo almacenar, pero el 11 no. Y el 11 es la K. Y aquí tenemos un temazo. Por eso es que es importante entender el tema de, gracias por traerlo de la K, porque eso es lo importante de entender el tema de los tipos de datos y cómo se comportan. A veces nosotros almacenamos las K, pero las K las podemos almacenar en minúsculas o pueden estar almacenadas en minúscula o en mayúscula. Y a nivel de programación, la mayoría de los lenguajes serios van a interpretar la mayúscula, o sea, una K mayúscula y una K minúscula diferente. O sea, es que de hecho, si nosotros vamos a la tabla ASCII, nos vamos a dar cuenta que la K tiene un número representativo, la K mayúscula tiene un número representativo y la K minúscula tiene otro número representativo. Entonces, cuando nosotros aplicamos una igualdad, nos los devuelve diferente. Así que tienen que tener mucho cuidado si ustedes están trabajando con un lenguaje de programación que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ustedes tienen que hacer la conversión para que ustedes puedan comparar las dos K. Entonces, esas son cosas que son fundamentales. Y muchas personas, para ahorrarse esa pega, de que si está en carácter, que si tenemos la K o no tenemos la K, separa los root en dos columnas. Obviamente eso después te trae el problema que tienes que unirlo. Entonces tiene, para el número de root, lo tienen en tipo numérico y la columna del dígito verificador lo tienen en texto. Entonces tenemos un solo valor. Pero igual, al final del día vas a tener que unir los dos. Correcto, eso era. Por ahí Andrea también, y ahora sí abrí el chat porque no lo estaba. Pero Joenny me está ayudando porque está muy bien leyendo los mensajes, gracias. Eso es, eso es. Andrea escribió eso cuando termina en 10 y es lo que explicó el profesor, o 10 o 11, un número mayor, y entonces ese algoritmo hay que ponerle, le colocan la K. Muy bien, buena, esas curiosidades están válidas y estamos en Chile y tenemos que aprender de todo esto un poquito también, porque es un dato, es más, y lo usamos como un dato primario, sea clave,
para las bases de datos. Y ahorita vamos a esta partecita también para que adelantemos. No sé si el profesor lo tenía. Profe, me tienes que decir hasta dónde para ver hasta dónde podemos llegar para la No, siguiente hasta que me clase. quede tu batería. Ay, Dios, por Dios, no me Y me asustes, queda, no nos voy asustes. 14%, pero vamos bien. Miren, Bueno, algo que estamos hablando de root, algo importante y fundamental también en la parte de la analítica de datos es conocer las reglas de negocio. Y las reglas de negocio nosotros no las podemos inventar, las reglas de negocio ya están establecidas. Entonces, ¿por qué es importante las reglas de negocio? Porque no es lo mismo analizar, por ejemplo, la tesorería de un hospital a analizar la tesorería de una ferretería. Ambas son tesorerías, ambas buscan flujo de efectivo, ambas manejan cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y eso está establecido en las reglas contables y en las reglas financieras. Pero la forma en que se aplica a un hospital es diferente a cómo se aplica a una ferretería. ¿Y por qué voy a este caso? Porque hay que conocer, si estamos trabajando con los RUT, por qué los RUT se comportan de una determinada manera. Otro caso muy especial, cuando trabajamos con facturas. Ustedes saben que está reglamentado cómo se redondea una factura. Ustedes saben que aquí no se utilizan decimales, ¿cierto? Aquí siempre trabajamos con números enteros cuando estamos trabajando con montos. Pero ustedes saben que convertir un valor decimal en un número entero está reglamentado a través del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, es importante conocer las reglas de negocio. Entonces, este tema de RUT abrió varias puertas, así que disculpen que me dispersé un poco. no es válido, hay que conocer todo esto porque si vamos a trabajar con datos, y hay datos esenciales que hay que conocerlos, profe. Así que me parece interesante y creo que a las chicas también todo esto es un mundo de ir conociendo los datos. Entonces, en SQL hay motores de bases de datos para estructurados y para no estructurados. Para los no estructurados está Cassandra, Redis, está Apache, está MongoDB, o sea, hay motores de bases de datos para cada tipo. Entonces, en SQL tenemos, bueno, yo creo que estaba por aquí, no estaba por aquí, vamos a esta primero. En SQL están los sistemas de gestor de bases de datos. ¿Ok? Entonces están las bases de datos, pero tenemos un software, ¿verdad? Y dentro de ese software que va a manejar esas bases de datos es lo que llamamos el sistema de gestor de bases de datos. O en iniciales, que lo pueden ver por ahí, que está abreviado en inglés, SGVD, ¿ok? Tenemos, por eso estamos, cuando iniciamos, que las chicas que han utilizado SQL, cuáles habían usado. Y está el SQLite, SQL Server, MySQL, está PostgreSQL. Entonces, aquí están unas ventajas y desventajas. SQLite es una base de datos ligera, autónoma, no requiere de un servidor, es gratuito y tiene un único usuario, o sea, no se puede utilizar más de un usuario. En SQL Server sí utilizan varios usuarios, pero tienes que tener licencia y es desarrollado por Microsoft, como todo, por eso tiene que tener la licencia, pagarla, y requiere un servidor Windows o Linux para que funcione. En un MySQL es de código abierto. La licencia es por uso o hay también paga, dependiendo si es para comercial, la tienes que pagar, y es de código abierto y de propiedad de Oracle. Y Oracle fue uno de las primeros que hicieron el sistema de bases de datos. Y requiere un servidor para funcionar. Tiene que tener un servidor. En cambio, en SQLite, por eso ahorita el profesor va a dictar el taller en SQLite, porque no hay que instalar un servidor ni nada. Y en PostgreSQL es de código abierto también, requiere también un servidor, la licencia no es requerida, o sea, no necesita, usted la instala gratuito, y también tiene una versión comercial y es para multiusuarios también Postgres. Entonces allí tenemos algunas diferencias de estos sistemas de gestor de bases de datos. Profe. Bueno, aquí está Zeneida, tiene una pregunta. Sí, súper rápido. Anteriormente en el chat yo había dicho, y ya yo tengo hace rato instalado MySQL y yo no he tenido problemas hasta los momentos de utilizarlo. Me funciona
súper, súper bien. O sea, tengo que igual trabajar con SQL Elite, pero como es el mismo lenguaje, no sé si igual lo desinstalo o instalo SQL Elite, pero por lo menos yo no he tenido problemas con MySQL. Es que también, no sé, ¿qué me dicen ustedes? Profe Carlos. Sí, ahí el único problema que puedes tener es el tema de que tienes que convertir, bueno, el SecDato que vamos a trabajar creo que está en varias plataformas, así que probablemente esté en MySQL, así que si está para MySQL el mismo set de datos no va a tener ningún problema. Ya, si tengo algún problema, entonces descargaría entonces el SQL Elite. Profe, pero ¿van Eso. a utilizar SQLite en online o lo van a instalar? ¿No? ¿Cuál? Para el próximo sábado. No te escuchamos, estás desmuteado. Ahora sí. No, sin instala local. Ok, Pero eso listo. va a ser memoria. Ocupa un Exacto. poquito de espacio en disco Sí, ahí como le dice, es una base de datos ligera, o sea, no va a estar ocupando mucho espacio ni muchos requerimientos dentro de tu computador. Ok, entonces hay que saber que hay una base de datos y un software, ¿no, profe? Para poder manejar las bases de datos. Son dos cosas diferentes y en las bases de datos pues están las reglas de negocio y están las estructuras de la base de datos que tiene que conocerlas. Y en el software, en el motor de base de datos, vas a aplicar todos los queries, todas las sentencias, las consultas para poder sacar la información de tu base de datos. Eso es, son dos cosas separaditas, ¿ok? Y el lenguaje que se usa pues es SQL. Muy bien. ¿Qué hay esa estructura de bases de datos? Yo tengo aquí esto, las bases de datos es algo intangible, pero los ingenieros en base de datos la diseñan, hacen una arquitectura para que el que vaya a manejar la base de datos se la entregue. Es cuando tú haces tu casa. ¿Quién hace la arquitectura de la casa? El arquitecto y te dan el plano. Bueno, el ingeniero de base de datos, cuando tú vas a ser el analista, te da este plano y ese plano se llama modelo relacional. Entonces, por ejemplo, aquí hay un casito de capacitaciones. Por ejemplo, tenemos profesores, tenemos cursos y tenemos estudiantes. Hay muchos profesores, hay muchos cursos, hay muchos estudiantes. Y cada curso tiene un profesor o varios profesores también puede ser, y un curso tiene muchos estudiantes. Y un estudiante puede tener varios profesores. Entonces, ahí empieza a haber un término, y el profesor después puede terminar de concluir con lo que yo digo, a ver, lo que se llama la cardinalidad. La cardinalidad es lo que une una tabla con otras tablas. Un modelo es una tablita, por ejemplo, aquí tenemos la tabla de curso y dentro de la tabla de curso están los campos, que son los datos que van a relacionarse a esa identidad, a esa identidad dentro de mi base de datos, curso. ¿Qué tiene el curso? Un ID. ¿Por qué se coloca un ID dentro de esa tabla? Porque todos los cursos tienen que tener un identificador único, ¿ok? Así como nosotros, o cada ciudadano tiene un número, un root único, así es recomendable que en cada identificación tenga un identificador único. Ese se llama una clave primaria, ¿ok? Una key o primary key. Esto, por eso está aquí se ve muy clarito, es en inglés, una PK. Entonces, ¿qué es mi clave primaria? Es mi identificador único. Y luego las demás son campos que un curso está asociado a una facultad, a una carrera, a un profesor y tiene un nombre del curso, puede tener un horario, puede tener una ubicación, todas las características únicas para esa tabla, para ese identificador, van a estar ahí abajo. Se le coloca un nombre, ¿verdad? Y pues va a estar todo allí en conjunto. Por ejemplo, la identidad de carrera tiene un ID carrera también, tiene una facultad, un estudiante y un nombre de una carrera.
Este, el nombre de la facultad, seguro va a estar en otro, que como está al lado, en los nombres de las facultades van a estar aparte. Quiere decir que este nombre no se va a repetir aquí nuevamente, sino se va a identificar es por un ID, con este ID de la facultad que digo. Esto, cuando usted la repite, que está en otra tabla, lleva la identificación FK y es la foreign key, que es la clave foránea en español. Entonces, es ¿por qué se pone foreign key o clave foránea? Porque ese viene de otra tabla. Entonces, usted va a colocar el identificador, no va a colocar todo el nombre de la facultad o todas las características que tiene ella, sino él ya sabe que ella se va a relacionar con esta tabla y por eso está esta unión, este enlace. Entonces, ahí viene lo que se llama la cardinalidad. Estas patitas, y ahorita se lo muestro un poquito más grande. Claudia, Sí, dime. Adelante, profe. disculpa que te corte, pero es que me estoy quedando sin batería y quería, antes de despedirme de la chica, solamente algo pequeñito. Ese modelo que está mostrando Claudia allí es fundamental para que nosotros entendamos cómo está estructurada la base de datos. Esto tiene, como dice Claudia, tiene cardinalidad y toda esa cosa, ¿no? Importantísimo ahorita que lo tomen o que lo consideren, es que si se dan cuenta, si ustedes están en la tabla de estudiantes y quieren ver los nombres de las materias o de los cursos que están cursando, ustedes tienen que seguir la ruta de la línea. Se dan cuenta que yo no puedo pasar de estudiantes directamente al nombre del curso porque tengo que pasar por la tabla estudiantes cursos. Entonces, seguir esa línea es fundamental. Claudia y chicas, lo lamento, pero debo desconectarme, me queda 5% de batería y eso, gráfico tan genial, sé que vas a continuar y va a quedar todo súper bien. Entonces nos estaremos escribiendo. Me quedé yo muteada. Ahora sí. Que nada, profe, muchísimas gracias. Yo le voy a dar la parte teórica, termino de allí y el próximo sábado tú sí comienzas ya instalando SQL y todas las sentencias y todo esto. Yo les doy una introducción y algunos enlaces. Y el profe, cuando de lo que habló al principio, yo se las pido y se los comparto con ustedes por el grupo de WhatsApp para que tengan atenta. Entonces, ya creo que se desconectó. Se fue. Adiós, profe. Creo que ya se fue. Sí, ya se fue. Ok, chicas, cualquier duda yo lo voy a hacer así rapidito. A mí me encanta este tema, a mí me encantan los modelos porque me gusta diseñar los modelos relacionales. Así que si hay alguna duda o pregunta, pero es para que conozcan un poquito cuando vean estos planos, porque ustedes no lo van a hacer. Esto se los van a dar el que ya tenga. Ustedes lo que como analistas y manejadores de base de datos, lo que van a hacer es los SQL y lo que le va a enseñar el profesor Carlos el próximo sábado. Pero tienen que conocer esto cuando lo ven, porque se lo van a entregar. Y si no se lo entregan, usted se lo pide. Y cuando ustedes lo piden, dicen, oh, esta chica sabe, o sea, sabe que atrás de manejar base de datos, tú tienes que pedir el modelo relacional. Entonces, continúo. Si hay alguna pregunta o duda, no sé quién me va a ayudar porque voy a estar mirando acá y el chat lo tengo. Si no, levanten la mano y el bot, no sé, Joenny o Paula me ayudan allí con los chats y me interrumpen, ¿ok? Si hay alguna. A ver. Eh, ok, entonces termino acá. ¿Qué es la cardinalidad? Por ejemplo, cuando hay esto que está aquí en el medio, que ustedes dicen, oye, no hay nada, sino como puros ID, estos ID, es porque un estudiante tiene muchos cursos y cuando es de muchos a muchos, ok, voy a borrar las líneas un poco porque tengo muchas líneas ahora. Cuando tengo de muchos a muchos, voy aquí. Cuando voy de estudiantes, ajá, un curso, ok, un curso tiene muchos estudiantes. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y un estudiante tiene muchos cursos. Cuando pase esa de esta línea a esta línea, yo no puedo ir directamente de esta tabla a esta tabla. Tengo que crear, y se crea el manejador, una tabla muy pequeña, intermedia, con los identificadores, tanto en la clave primaria como la foránea, de cada una de esas tablas, tanto del ID del estudiante como el ID del curso. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos registros acá el estudiante y muchos estudiantes también. Un curso tiene muchos estudiantes y un estudiante tiene muchos cursos. Entonces,
Eso se llama de muchos a muchos. Entonces ustedes van a ver unas cosas así como, si es gráfica, una patita, la patita de gallina, uno le dice que te está diciendo que esto viene de muchos, ¿ok? Cuando es una sola línea es que viene de uno a muchos. ¿Ok? Ah, aquí también las tienen en otra forma, o en asterisco o 2.1, son varias formas de identificar la cardinalidad, o de varios a varios, o de muchos a muchos. Entonces, esto también es una lectura cuando ustedes vean qué es lo que hay en cada terminación de esas líneas, de esas relaciones. Entonces, esa es la cardinalidad. Pero esto se los dan a ustedes. Esto no tienen que ustedes preocuparse porque no lo van a hacer, pero sí tienen que aprender a leerla o a revisarla. Muy bien. Ok, y acá hay con ejemplos para que ustedes vean qué es lo que se guardaría, por ejemplo, en el curso. Un curso, ¿verdad? Tiene profesor, tiene estudiantes. Los estudiantes lo tenemos acá. Aquí están los datos completos de los estudiantes. Con un ID, aquí está como un contador consecutivo. 1, 2, 3, 4. Aquí sería un root, algo único que no se repita. ¿Ok? Aquí está el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Hay un estudiante. Un estudiante tiene muchos cursos. Por eso aquí va a haber uno a muchos, porque aquí se puede repetir. Este estudiante 1, que es José, aquí está, un estudiante que es José, tiene dos cursos, el curso 1 y el curso 2. Quiere decir que de este curso, ¿verdad? El estudiante de curso tiene el curso 1 y curso 2, que lo dicta ¿quién? El curso 1 lo dicta el profesor 1. No se repiten los nombres, sino solamente los ID. Yo no tengo que colocar aquí que es el profesor Carlos Soto, sino digo yo, este curso que José toma, sigo la línea, lo agarra el ID del 1, me vengo a la línea y leo todos los datos. Ah, él tiene con el profesor Carlos, con Soto, es masculino y tiene 34 años. Bueno, yo creo que sí o no, no lo sé. Ustedes después me dirán si porque tiene 34 años. ¿Ok? Entonces, así es que se siguen las líneas. Por lo tanto, todo se llama con los ID, con los identificadores. Eso es integridad. No tengo que estar repitiendo tantos datos y las líneas me van a asegurar y los identificadores me van a asegurar que me voy a traer los datos correctamente con lo que me están diciendo cada identificador. No sé si me expliqué con este, por ejemplo. Hasta allí. Claudia, disculpa, me tengo que retirar. Ok. Muy bien, Yurelis, no hay problema. Listo. Eh, bien, esto es. Entonces, de ustedes no se tienen que preocupar porque si está bien estructurada tu base de datos, usted va a hacer las consultas y todo le va a funcionar. Entonces, voy a continuar con lo siguiente. Esta estaba acá. Ajá, ok. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en SQL? En SQL SQL es el lenguaje estándar que permite manejar todas las bases de datos relacionales, ¿ok? Y podemos conseguir diferentes manejadores puede cambiar un poquito el término dentro del lenguaje dependiendo del manejador de base de datos que usted utilice, ¿ok? Pero en todo siempre se va a dividir en lenguaje de definición de datos, que son los DDL, el DDL, definición, lenguaje de definición de base de datos, son las iniciales, lenguaje de definición de base de datos. Permite manipular la estructura. ¿Qué es la estructura? El crear una base de datos, el modificar una base de datos, el drop, que es el eliminar, y el truncar una base de datos. Todo esto, estos 4 comandos que están aquí, es con respecto a mi base de datos. ¿Ok? Son comandos básicos para las bases de datos. Muy bien. Es para las bases de datos. En cambio, lo que se llaman los DML, los lenguajes de manipulación de los datos. Entonces, la M, cuando ustedes vean DML, es M de manipulación de base de datos. Manipulación de datos. Y la D es de definición de datos. Definir los datos es para crear mi base de datos. Crear el alter, que es modificarlos, el drop es eliminar una base de datos, una tabla, y trunc es truncar las tablas dentro de la base de datos. DML es para select, que es lo que decía el profe, el primero es el select, seleccionar los datos de una tabla, insertar datos, insert, update, actualizar un dato, y delete es para borrar los datos. Entonces,
Esos son los primeros comandos, esos tienen una sintaxis cada uno y el profesor se los va a explicar cada uno, pero para que ustedes sepan cuáles son los comandos para la definición de mis bases de datos y los comandos para manipular los datos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, listo, voy a borrar por acá y tenemos los comandos. Se los voy a mostrar, el profesor se los va a colocar. El crear una base de datos, ahí como lo dice, crea una tabla. Yo puedo crear una tabla, un índice o una vista con el create. Aquí estoy creando una tabla, la tabla de profesores. Le doy el nombre de esa tabla, abro mi paréntesis, ahí están los paréntesis amarillos, cada paréntesis que se abre se tiene que cerrar, paréntesis amarillo, y comienza, cada uno de estos son los campos o las características que tiene esa tabla. ¿Cuáles son estos campos? Los que yo les mostré acá en el diseño de la base de datos. Cada una de estos que están acá, cada uno de estos campos o características, se llaman campos o características o atributos, eso es otro término, todas estas son los que irían dentro del paréntesis para crearlo. Este es el ID, entonces eso también se van a crear dentro de ese paréntesis. El nombre de la tabla sería este, curso, el que está por fuera de la identidad. Entonces veamos otra vez para acá, bajemos a donde está el modelo. Entonces acá está, vamos a crear una tabla, create table, el nombre de la tabla, dentro de mi paréntesis vienen los atributos o los campos. El primer atributo es el ID profesor. Automatic increment es que no me haga un identificador, sino me lo vas a colocar con un número entero y consecutivo. El primer identificador va a ser el 1, después el 2, el 3, el 4. Y lo voy a crear como una llave primaria. El primary key, coma, siempre con una coma. Luego viene el segundo atributo, el segundo campo, apellido, el tipo de dato. Esto que viene después del nombre es el tipo de dato. Al apellido lo voy a crear como un tipo texto. Varchar es tipo texto que tiene una longitud de 50 y no va a ser nulo. No voy a permitir que ninguno que inserte un dato en la base de datos lo agregue nulo. O sea, si tiene un profesor, tiene que tener un ID y tiene que tener un apellido mínimo. El nombre no se lo pusieron como nulo acá. Bueno, eso es dependiendo de cuando lo vayan a crear. Usted casi el create table, como analista se lo van a dar. No, usted no va a crear ninguna tabla porque la estructura ya está, pero usted tiene que conocer cuáles son las sentencias para crear una tabla si se va a crecer ese modelo de entidad relacional. Creas el nombre, le dice que es varchar, que es de tipo texto y de longitud 50. Muy bien. Coma, todo separado con coma. Si a usted le falta una coma acá, da error el lenguaje, porque es un lenguaje. Es igual como el lenguaje español. Si nosotros no hacemos una pregunta y no colocamos signo de interrogación, parece que es una afirmación. Y a veces uno le pasa en el chat. Y le digo, no, es que te estoy preguntando. Pero es que te faltó el signo de interrogación, ¿verdad? Entonces esas son sintaxis. Entonces, así es aquí. Es un lenguaje y tenemos que respetar y saber eso muy cuidadoso, porque si no va a tener errores y errores, ¿ok? Entonces, bueno, se termina y se cierra ese lenguaje, se da enter y ya se crea la tabla. Pero la tabla va a estar creada, pero va a estar vacía. Es como tener una tabla y ustedes tienen una tabla de Excel y van a tener los encabezados, más nada, con los nombres. El ID, después va a venir el apellido, después el nombre y la edad. Eso es lo que van a tener en un CRE, y el apellido y la edad. ¿Ok? Cuando utilizan el comando alter es para permitir modificar la estructura de una tabla o de un índice, ¿ok? Si es de una tabla, por ejemplo, utiliza alter table, el nombre de la tabla que usted ya creó, que ya la tiene y seguro la vas a modificar. ¿Qué le voy a modificar? Es que le voy a crear un nuevo campo y le voy a colocar al final el sexo. Se me olvidó agregarle el sexo. Entonces utilizo alter table, el nombre del profesor, y le agrego add, que es agregar, sumar o agregar, el nombre. Entonces viene sexo, tipo varchar de longitud 1, porque yo quiero solamente que sea una M, masculino o femenino, el profesor, por eso es un solo, y que no sea nulo. O sea, necesito que esto sea obligatorio aquí, que todo el mundo tenga aquí el sexo luego. ¿Ok? Eso es así.
más nada. Así es que se usa el alter table. El drop permite borrar. ¿Borrar qué? Una tabla, un índice, una vista. Y es tan sencillo. Solamente es drop. ¿Qué vas a borrar? Una tabla. Bueno, pones drop table y el nombre de la tabla. Más nada. Eso es muy sencillo. Y para truncar es borrar todo el contenido, que se reinicie todo completo, que se borre todo lo que está dentro de esa tabla. Entonces utiliza el truncate table y el nombre de la tabla. Eso es lo básico. Después, bueno, con el profesor van a ver los ejercicios junto con el motor de base de datos. Muy bien. Cuando lo de manipulación, ok, ya yo quiero insertar un registro. Utilizo el insert. El insert, perdón, estoy utilizando el que no es. Utilizo el insert. El insert es para registrar, agregar nuevos registros dentro de la tabla. Entonces, el comando es insert into, insertar dentro de la tabla, el nombre de la tabla, profesor, y abro mi paréntesis, ¿ok? Y le tengo que decir los campos o los atributos que yo tengo allá. El ID no, ¿por qué? Porque era incrementado, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene que saber, esto se creó el ID incrementado, yo no se lo voy a dar porque él automáticamente, el SQL, cuando agregue yo un registro, él me lo va a crear en la llave primaria, que es el ID del profesor, incrementado 1, 2, 3. Él sabe, ok, llegué hasta el 67. Bueno, el siguiente es el 68. Entonces, por eso es que aquí en el create, en el insert, disculpe, en el insert, porque estoy insertando uno nuevo, no tengo que agregarle el ID acá. ¿Ok? Pero entonces sí sigo con el siguiente atributo, que es el apellido, coma, el nombre y la edad. Bueno, y si le agregué el sexo, tenía que agregarle el sexo. Aquí parece que no le está tomando el sexo, solamente lo original. Y cierro, le digo, estos son los campos que voy a agregar, y luego viene la palabra valued, que es los valores, y empiezo, abro paréntesis, y empiezo a colocar el primer registro. Si yo sé, por eso es que es importante saber el modelo de identidad relacional, qué apellido era de tipo texto, ¿sí? Y el nombre también, ¿sí? Cada uno de estos, y la edad si era un entero. Como es un tipo texto, todo lo que es tipo texto tiene que ir dentro de comillas. Yo no puedo escribir Carlos ahí sencillamente, sino todo lo que es de tipo texto, tengo que colocarlo entre comillas simple. Entonces, por eso le coloco ahí Carlos dentro de las comillas. Soto, esto está al revés, mira, le coloqué al revés. Primero es Soto y después Carlos. Es dentro de comillas porque es de tipo texto. Es un entero, no va dentro de comillas, ¿ok? Porque es un número entero. Por eso hay que saber de qué tipo de datos, porque si usted va a insertar nuevos registros y usted no conoce la estructura de datos, usted no sabe entonces si va entre comillas o no va entre comillas, si es de texto o es de tipo entero o qué, ¿ok? Por eso también es importante eso al momento de saber qué tipo de dato es. ¿O qué más será? Siempre en SQL, al final, cuando hay varias sentencias, otra sentencia aquí pegadita, un update, un delay, siempre se coloca punto y coma. Si es una sola instrucción, no hace falta. Pero tú separas cada query, cada una de estas se llama un query, una consulta, ¿ok? Siempre van a ver la palabra query. Un query es una consulta. Muy bien. Van a estar separados por punto y coma. Update, la otra, vamos a actualizar los datos. Voy a actualizar desde qué tabla, el nombre de la tabla. Entonces coloco update, profesor. Set es cuál es el registro, con qué dato vas a buscar, porque tú tienes una tabla de nombres, apellidos, edad y sexo, pero ¿con qué campo vas a buscarlo? Porque si vas a actualizar, tú me tienes que decir cuál es el registro que quiere actualizar. Por eso viene la palabra set. Entonces vas a actualizar por el nombre, por el campo del nombre, que sea igual. Entonces va a buscar dentro de toda esa tabla el nombre que sea igual a Carlos Rafael. ¿Ustedes creen que lo van a encontrar? Carlos Rafael, ¿quién me dice? No, No, ¿por qué? no creo porque estaba guardado como Carlos. Carlos. Y si yo no tengo un Carlos Rafael, él no lo va a buscar. Entonces, él no lo va a localizar, ¿ok? Y si usted coloca solamente Carlos sin la S,
tampoco lo va a buscar. Entonces, él es preciso, tiene que escribirlo tal cual como están en la base de datos para que lo localice. Muy bien. Y el where es dónde, ok, búscame porque Carlos Rafaeles o Carlos puedo tener mucho, pero cuando le digo where, dónde, ok, es específico como búscame tal Carlos, bien específico, donde el ID es 1. Yo sé que Carlos era mi primer profesor y le estoy diciendo búscame donde Carlos es 1. Habría que probar a ver, seguro que no, va a decir yo te puedo buscar el ID número 1, pero el nombre no es igual, no es igual a Carlos Rafael porque usted lo guardó como Carlos. Entonces, esto va a dar un error, pero por eso hay que verlo en el motor de base de datos y verlo. Si el query está la sentencia bien, pero te va a dar un error porque es que el dato no existe o no está correctamente, pues no es error de sintaxis. Entonces, eso hay que también saberlo en cuanto tú haces consulta. Si es un error de sintaxis de mi consulta, de mi lenguaje, si el UTI está bien escrito, si el profesor, si la tabla existe, si este campo existe, o si es que el dato está todo bien escrito, pero es que el dato no está. Entonces me va a dar otro error. Bien, y el delay es que te permite borrar los registros. Entonces el delay se utiliza deleted, el from me tienes que decir desde qué tabla, el nombre de la tabla, que en este caso es profesor, y siempre que usted va a borrar tienes que también decirle un where. Entonces, en el UDAY también dices el where y en el delay también. Entonces, tú me dices el where es donde el nombre es igual a Carlos. Entonces, me va a borrar ese registro si encuentra que el nombre es igual a esto que está. Sí, eso existe. Si no, te va a decir no existe, no lo encontré. Muy bien. Vamos bien hasta aquí, por lo menos para que conozcan y el próximo sábado, cuando estén ya haciéndolo, tengan presente de que hay una sintaxis que hacer. Si ahí falta algo, no les va a correr. Entonces ustedes en ese día, "Ay, profe", y eso es bueno también porque somos bastante que vamos a estar en ese taller y los errores también hay que aprenderlos a entender y a dar. Entonces cuando alguien le dé un error, háblenlo el sábado. Mire, profe, me salió este error. ¿Por qué? Porque uno aprende con los errores de los demás también. Tal cual el dicho, ¿no? A ver, Joenny. Una consulta, Claudia. ¿Podemos Sí. obtener esas láminas, esa presentación para irnos Sí, familiarizándonos? sí, yo se las dejo y les voy a dar otra cosa para que vayan adelantando. A Gracias. mí me encanta lo que es SQL. Sí se los voy a dar, cómo no. Esto hasta aquí termina. Esto aquí ya no más. Después, bueno, la capacidad técnica de SQL Lite. Mira, yo les quería mostrar lo siguiente. SQL Lite también lo tienen ustedes online. Si ustedes quieren practicar ahorita, si alguien rápido, algo, ustedes lo tienen como sqlonline.com. Por eso yo le preguntaba al profesor que cómo lo voy a colocar por acá. Control V, ahí está el enlace. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja enviar? Uy, ¿qué pasó? A ver el chat. No me dejan, qué raro. Dice, hay un participante que está esperando. ¿Cómo? No entiendo por qué aquí no me aparece. Ah, ahí ya lo mandé, ya pude mandar. Ahí está, SQL Live online. Hay videitos, esto aquí ustedes pueden probar. Hay un demo, hay una tabla ya creada que se llama demo. Entonces, si usted quiere seleccionar, por ejemplo, todo el select, mire, aquí hay un error, pero pone, yo puedo borrar, puedo ejecutar este solamente. Select asterisco from demo. El select asterisco es quiero ver todos los registros. El select es seleccióname todo, todas las columnas y todos los registros, ¿ok? Recuerden siempre cómo es una tabla Excel. Tiene encabezados y tiene registros. Las filas son los registros, los datos, y los encabezados son los atributos o cada una de las columnas de esa tabla. Cuando yo digo el asterisco, es que me va a seleccionar todas las columnas y todas las filas desde from la tabla. Cuando yo ejecuto esto, la selecciono y la ejecuto y le coloco run, él me va a mostrar, él me va a mostrar todas, es lo que está aquí abajo. Él tiene 26 registros, ¿ok? Me lo está mostrando, sí. Es un ID, un name y un hit. Eso es lo que tiene esta base de datos.
Lorena Castillo tiene la mano levantada. Hola Claudia, ¿cómo estás? Es un Hola, gusto Lore. saludarte. De verdad que muy buena tu presentación. Tenía tres preguntas cortitas. Bueno, ya la primera la respondiste, que siempre tenía la duda así como que el uso del asterisco, pero ya dijiste que era un todo, Todo. es todo. Columnas y filas. Todo. Ya. Otro, no sé, la parte de cuando se termina el paréntesis en punto y coma y cuando no, esa parte de ahí me quedó la duda. Ah, ok. Esto es, por ejemplo, cuando yo tengo esta y quiero ejecutar dos cosas a la vez. Vamos a ver si yo puedo ejecutar esta y esta. Punto. O sea, que yo pueda hacer aquí otro select. Yo hago Ya, un select, no ajá, voy a utilizar todo, sino dame solamente el name desde el nombre, ¿sí? Desde el nombre, solamente la columna nombre desde demo. ¿Sí? ya, Esto. Si yo tengo dos y las voy a seleccionar y las las quiero correr, ejecutas. las ejecuto, tengo que separarlas. Entonces él ejecutó ya las Mm, dos. Miren la parte derecha de la historia. Él me la ah, hizo las dos. ¿Ok? ya, Entonces, si ya. yo quiero una sola, la tengo. Mira, cuando yo le digo select solamente la columna name, yo no quiero ver las demás columnas. El asterisco lo sustituí solamente por la columna name. Entonces, él en la parte de abajo me está mostrando solamente los name. ¿Los ves aquí Mm, abajo? sí, sí, Entonces, él me mostró solamente los name. Entonces, el asterisco es todas las columnas y todos los registros. En cambio, de acá, cuando yo le digo un where, ¿sí? ¿Dónde? Un where, no me muestra, estoy escribiendo mal. Where, él me ayuda aquí, mire, where, seleccioname todas los de la columna name, pero donde, por ejemplo, el ID sea igual a 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo lo ya, selecciono, lo corro y él me va a mostrar quién exactamente está en la fila 2, el ID de la fila 2. El ID claro, era name. Entonces me lo está mostrando esto. Si yo le ya. digo también, le puedo dar un asterisco. Bueno, esto después el próximo sábado lo hacen con solamente le digo asterisco, solamente todo, él me va a mostrar todo lo que era de la fila 2. El ID era 2, en la columna name era ese URL y el hit era Telegram, es de Telegram, el canal de Telegram con noticias acerca de proyectos, por ejemplo. Entonces, Ya. eso era lo que tenía ahí en esa fila. ¿Los vieron? Sí, perfecto. Y la Si otra usted pregunta tiene que tengo. otra sentencia y la va a ejecutar, lo separa con punto y coma. Así es. Eso es. Ok, ok. Muy bien. Claudia, la otra Dime. pregunta que tenía era que, bueno, yo no estoy muy avanzada, o sea, siento que estoy en un nivel básico en SQL y yo he estado utilizando SQL Ujú, John, ujú. con, usando como servidor Shan, que eso está disponible, yo lo descargué. Ahora mi pregunta es, em, yo igual puedo hacer las prácticas con eso porque yo tengo entendido que es la misma, es la misma idiosincrasia, como decir. Sí, sí, O el lenguaje es como español. Tú vayas a sí, Alemania, vayas a Inglaterra, tú hablas español y tú lo tienes que hablar como te enseñó tu mamá a hablar español y como la profesora de castellano te habló. ya. Si hay alguien en Alemania, en Inglaterra que te entiende español, y tú lo hablas perfectamente, te lo va a entender. Es igual acá. SQL es un lenguaje. Tú que Mm, utilices un manejador de base de datos, el MySQL, el Postgres o el SQLite, si usted lo sabe escribir bien y hace bien la consulta y conoce la estructura, la base de datos y la hace bien, eso se va a ejecutar y vas a obtener los resultados de esa consulta, de ese query. oh, ok, Eso es bueno. todo. No sé si yo soy muy con muchos ejemplos así para que se entienda, pero creo que me explico, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. Lorena, muy bien. Mira, eso es, de aquí para adelante ya el profe, después que le enseñen cómo instalar el SQL y utilizar esa consulta. Les voy también a mostrar una herramienta que está gratuita, lo tiene, es mm, maravilloso porque te enseña a todo paso a paso y usted lo puede probar SQL. Mira, por acá lo tengo, vamos a ver dónde lo tengo.
No, no lo tenía aquí mismo. Es gratuito, se pueden registrar y ir paso a paso aprendiendo SQL. Es más, yo en estos días dije, lo voy a volver a hacer. ¿Dónde lo tengo? Bueno, pues ahí mismo lo puedo abrir, creo. Voy a compartir nuevamente pantalla para que lo vean y veamos paso a paso cómo se registran ahí en este recurso. Es un recurso maravilloso. Ahora se me perdió el Zoom. Acá voy a compartir nuevamente. De verdad es valioso, de verdad es valioso. Acá, ese se llama SQL interactivo, se llama así. SQL interactivo es una herramienta de desafío LATAM, pero es gratuita. Ahí dice, bienvenidos tutoriales interactivos, tu puerta de entrada gratuita al análisis de datos y desarrollo web. En esta plataforma encontrarás cursos interactivos desarrollados en distintos lenguajes de programación o para los que puedan aprender gratis desde cero. Entonces, bueno, se tienen que registrar. Yo no sé si yo creo que ya estoy registrada. No, Clau, me estás dejando fría No han con utilizado tanta... esto. Mire, esto es gratuito y lo tiene esta gente maravilla. Es una Sí, maravilla. yo lo he Ya te lo voy a usado, mostrar. yo sí lo he usado y es bien práctica y súper didáctica. Ajá, Sí. ajá. Ya yo entré. Miren lo que tienen aquí para todas las chicas. Tienen SQL interactivo, tienen Java, Grid, o Java o Java, Script interactivo, como lo llaman. Python es interactivo y Python para el análisis de datos, chicas. Para aquellas que ingresen, yo les he querido dictar el curso, pero mire, aquí lo tienen. Para que empiecen y no gratis, por favor, gratis. Voy a entrar a SQL, que es el que me interesa, pero estos dos se los recomiendo, SQL interactivo y Python para análisis de datos. SQL interactivo, miren, comienzan aquí, seleccionar. Cuando entran acá, empiezan con la primera lección, seleccionar columnas. Mira, yo llegué hasta por aquí. Mira, aquí está de 3 de 5, este de 9 9 6 6. Ajá, yo llegué hasta aquí, combinación de columnas, no lo terminé, me faltaba este pedacito, no he terminado. Pero bueno, vamos a entrar aquí, seleccionar columna, tutoriales. Mire, ya yo lo he completado, pero bueno, ustedes empiezan aquí. Aquí hay tutorial. Es muy práctico, de verdad se lo recomiendo. Aquí dice, tutorial interactivo, una plataforma, tal, introducción. Use acciones más reutilizadas sobre nuestra base de datos, es consultar los datos de una tabla. Esto lo podemos hacer con la instrucción es select asterisco from, nombre de la tabla, punto y coma. Por eso que es importante siempre terminarlo con punto y coma. El punto y coma de una instrucción indica el final de esta. ¿Vieron? O sea, que hasta ahí terminó. Porque si hay otra más abajo, él dice, ok, la primera instrucción es hasta el punto y coma. Y después viene otra consulta, es como otro paso. Entonces, en algunos sistemas como este, el punto y coma es opcional, porque es interactivo aquí. Cuando se trata de una única instrucción, por eso le decía, es opcional cuando es una instrucción, usted puede obviar el punto y coma. Pero si tenemos una tabla llamada usuario, podemos obtener todos los datos de un usuario escribiendo, bueno, aquí lo dice, select asterisco from usuario, porque los va a buscar todos. Entonces, el punto y coma es opcional si usted va a usar una sola instrucción. Y si usted utiliza más de una instrucción, sí tiene que colocar el punto y coma. ¿Ok? Aquí te va leyendo. Tenemos una tabla llamada asistente. Escriba select. Entonces, él para enseñarte a usar te da el espacio acá y él te dice qué es lo que va a hacer. Escriba select from asterisco asistente en el editor para responder el ejercicio y luego presiona el botón ejecutar consulta. Aquí no tiene que instalar ningún manejador de base de datos. Aquí lo que tú vas es aprender el lenguaje en sí y practicarlo y ver qué es lo que hace cada uno. Entonces, aquí hagamos eso. Select, ok, asterisco, from, mayúscula y minúscula. En algunos manejadores de datos no importa si es mayúscula o minúscula, pero para cuando uno está iniciando, las palabras reservadas del lenguaje SQL es mejor escribirla en mayúscula. Y las palabras como el nombre, asistente, palabras de los campos de esto, lo colocamos en minúscula, ¿ok? Asistente. Entonces él ya aquí dice, y así cualquier manejador también lo coloca de otro color. Y le coloco punto y coma. Acostúmbrese siempre a colocarlo punto y coma, como que fin, hasta ahí me llegó mi consulta. Y lo ejecutamos. Y en la parte de abajo ve
tu resultado y cuál es el resultado correcto. Entonces tú te vas a dar cuenta también si lo hizo mal o lo hizo bien. Entonces, exactamente, tu resultado era este. En la tabla de asistentes hay 5 ID con nombre y apellido y así era lo que tenía. Suponte si yo no lo coloco correctamente, vamos a ponerle otro símbolo en vez de un asterisco, le voy a poner, no sé, un más y lo ejecuto. ¿Qué? Me lo acepta. No, no, no. Vamos a ver acá. No, aquí debería dar un error o algo. Vamos a ver, es que como ya lo ejecuté, no me da otra vez. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver en otro. En otro voy a tratar de equivocar. Le doy siguiente. Bien, resultado. Muy bien, perfecto. Sigue el siguiente paso. Vamos a seleccionar todas las columnas de una, seleccionar todas las columnas de una tabla. Bueno, ustedes lo leen. Ok. Te dice que una tabla equivocada, tabla de producto. La tabla es, aquí dice, por favor, luego verifique. El ejercicio, seleccione todas las tablas de tablas productos. Recuerde también que puede equivocarte y recibir pistas. Si todavía no has probado la reimpresión, pruebe en este ejercicio. Por ejemplo, aquí estaba. Vamos a equivocarnos. CL, asterisco, from, seguro que esa tabla no existe. Nombre, tabla, equivocada. No existe ese nombre, ¿ok? Entonces vamos a ver qué hace esto. ¿Ves? Aparece el resultado es esto y el tuyo no. Te enviamos a seguridad. Entonces, ¿qué te da él? Te da el feedback, te está corrigiendo y te dice por qué te equivocaste. Este fue a propósito, porque el ejercicio así como que el segundo era para que tú te equivoques y te entiendas. Entonces, aquí te lo explique. El problema es que está enfrentando que debe estar intentando consultar una tabla que no existe en la base de datos, lo que indica claramente que el mensaje es un error. El error es tal, o sea, no se encuentra esa tabla. Significa que el nombre proporcionado por la tabla es incorrecto o no lo has creado. ¿Ok? Aquí tiene alguna sugerencia y te dice la sugerencia. Verifica el nombre de la tabla, consulta las tablas existentes, cómo las consulto, ¿ok? Y te da, crea la tabla si no está creada, o pruebe con otra consulta y te dice, aquí está la pista. ¿La pista fue dada? Sí, no, él te ayuda y te sigue. Es un tutor en línea. No sé, chicas, ¿cómo les parece? Aquí está. Les dejo ese diamante ahí en vuestras manos. Estudien, estudien. Mire, chicas, estudien, capacítense. Ustedes no saben que uno no tiene que parar en su capacitación, porque uno no sabe, el mundo da muchas vueltas, y se lo estoy diciendo en carne viva, que yo creía que todavía a mi edad, yo dije, voy a parar de estudiar y ya no más, y se han abierto muchas oportunidades. Así que después les informo. Después les informo, pero capacítense, miren, ese es como mi hobby, estudiar, capacitarme y enseñar a los demás. Me encanta enseñar, todos recursos se los voy a pasar. Tengo otro por ahí, no sé, siempre le he dado. Paula estuvo conmigo cuando yo dicté SQL, ¿tú estuviste o no? No, tú fuiste estudiante cuando yo di este curso. Tuviste algo de SQL cuando vimos el bootcamp de Power BI. Correcto, ahí fue que conocí a SQL. Y Ok. luego me metí en la página de Academia Desafío Latam. Ok, listo. Niña, sí, la grabación quedó, lo subo y nada. Díganme ustedes qué expectativas. ¿Van a seguir estudiando SQL? Nos vemos el próximo sábado con el profesor Carlos. Cuéntenme allí las reacciones, abren sus cámaras para tomar una foto y nos vamos temprano. ¿Siguen el canal de YouTube Impacta? Sí, también les dan las campanitas. Exactamente. Gracias, Paula. No sé, por ahí está el canal de YouTube, se los comparto ahí también cuando suba la clase. Encantadas de verla, encantadas primero, después de verla, es verlas motivadas a continuar formándose. Ahí tienen 2 recursos maravillosos. Yo voy a comprometerme a terminarlo también. Ahorita, antes de ver si el próximo sábado lo termino, el de SQL interactivo. Siempre hay que estar repasando aquellas las que lo conocen y las que no, pues estudienlo. Una primera foto, la primera, porque tengo varias aquí, de verdad. Claudia, antes de la foto, habían compañeras que no están en el WhatsApp. Yo le di, me ¿Por tomé el qué? atrevimiento de darle tu número directamente para que te escribieran para agregarla.
Joenny. Gracias, claro que sí, eso es ayudar. Eh, gracias, Joenny. Sí, por ahí vi, pero como estaba dando clase no puedo estar escribiendo en el WhatsApp. A lo que me desocupe veo y les respondo por ahí. Gracias. Me parece curioso de que si somos embajadoras, si pasaron por esto y somos embajadoras, tienen que estar en el grupo de WhatsApp. No entiendo, pero por eso también nos llama a una alerta de actualizar nuestros datos. Y creo que vamos a promocionar esto, que todos actualicemos nuestros datos, porque cuando nosotros hacemos consultas de datos sobre ustedes, quiénes están y dónde están y qué necesidades tienen ustedes para poderles ayudar en capacitaciones o empleabilidad, nuestros datos están desactualizados. Entonces, es importante, y este taller también iba a eso, a enseñarles que cuando uno hace unas consultas, uno quiere los datos actualizados. Yo hago estas consultas en nuestros datos, como la red Impacta Data, y está totalmente desactualizado porque no hemos actualizado los datos y nuestros datos también van evolucionando. Entonces eso también hay que actualizar. Voy con la foto para no hablar más y todas porque queremos tener un bello sábado. Primera pantalla, así que hagan todas las reacciones. Ustedes no saben qué pantalla está. Saluden. 1, 2, 3. Eso, ahí vamos con la primera. La guardo, un momento. Control V. Y voy con la segunda pantalla. Por ahí está. Ay, Nelly Ángel está desde España, que la veo por aquí. No abrió a ver, la segunda. 1, 2, 3. Listo, muy bien. De verdad, muchas gracias por todas estar presentes y nos vemos el próximo sábado. Pues encantada de haberlas visto y de aportar un poquito en el día de hoy por la debilidad del profesor que no tenía electricidad. Pero espero que por lo menos hemos concretado la parte de definiciones, de conceptos, lo inicial de SQL. Así que feliz sábado, pásenle bien, se cuidan y seguimos en contacto. Adiós, hasta el próximo sábado. Las esperamos el próximo sábado. El que haga los 2 sábados obtiene el certificado. Adiós. Chao, gracias.